a su hermano que está a tu lado, we need power. Dígale, necesitamos poder. ¿Poder para qué? Poder para enfrentar el temor. Necesitamos poder para enfrentar el rechazo, las frustraciones, los problemas que enfrentamos cada día. Necesitamos el poder de Dios para vencer con todas estas turbaciones. Y en la Biblia encontramos 4 palabras griegas que son sinónimos de poder. Una de ellas es ischurros, que quiere decir poder de fuerza física. Otra es kratos, que quiere decir poder de dominio. Otra es exousia, que quiere decir poder delegado. Y hay otra palabrita que es interesante y que vamos a estar enfocándonos hoy, que es dunamis. Y quiere decir poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Las 2 primeras palabras nos hablan del poder humano. El poder humano se adquiere con la experiencia, viendo, escuchando, y la gente aprende y adquiere poder. Hay personas que en el mundo se les reconoce como poderosas por sus conocimientos, por sus habilidades, por su riqueza, su influencia. De hecho, la revista Forbes este año hizo una lista de 25 personas más poderosas del mundo. Y entre ellos están el presidente de China, Xi Jinping, Elon Musk, que es el creador de Tesla y de todas esas naves espaciales que están viajando para allá, Jeff Bezos, fundador de Amazon, el Papa Francisco, Bill Gates y otros más, a quienes el mundo los consideran personas poderosas. Pero cuando hablamos de exousia y de dunamis, hablamos de otra dimensión de poder. Hablamos del poder de Dios obrando a través de los hijos de Dios. Hablamos de un poder que es algo que a veces es inexplicable para las personas que nos rodean. Las personas a veces no lo pueden entender. ¿Cómo es que sucedió eso? La ciencia no me lo puede explicar. Eso es lo que llamamos con dunamis. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 10 y el verso 17, para ver el poder de Dios en la vida de los discípulos. Dice, los 70 volvieron con gozo. Aquí nos dice que eran 12 discípulos. ¿Cuántos eran? 70, porque ya los 12 habían crecido, amén. Ahora se había multiplicado y ahora habían 70 seguidores que estaban yendo de casa en casa predicando el evangelio. Y ellos dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy autoridad, les doy exousia, autoridad delegada, poder delegado, para pisar serpientes, escorpiones y sobre todo dunamis, sobre todo poder del enemigo, y nada les va a dañar. En el contexto de este pasaje, cuando usted lee el capítulo completo, se da cuenta que Jesús envía a 70 de sus discípulos para que vayan a predicar el evangelio. Y ellos fueron y regresaron gozosos porque vieron la gente convertirse, vieron algunos endemoniados ser liberados, vieron algunos enfermos ser sanados. O sea, vieron el poder sobrenatural, vieron el dunamis de Dios obrando en ellos. Esto era una experiencia nueva para ellos, porque ellos habían visto todo eso, pero a través de la persona de Jesús. Ellos miraban cuando Jesús predicaba, la gente se sanaba, la gente era tocada, los endemoniados eran liberados. Vieron todos esos milagros a través de Jesús. Pero ahora estos discípulos ya habían pasado por la clase de Leaders Bridge. No te noto convencido. No te noto convencido. Así que si usted no está en eso, usted tiene que ser un discípulo que aprende, que se mete con el Señor, que busca a Dios. Entonces ellos empezaron ahora a seguir de cerca a Jesús. Y una vez que están siguiendo de cerca a Jesús, ahora Dios los envía, Jesús los envía. Y ellos empiezan a ver los milagros a través de ellos. En el versículo 19 dice que Jesús les da autoridad. Y utiliza la palabra griega exousia, que significa poder delegado. En otras palabras, el poder que yo he recibido se los doy a ustedes para que ustedes vayan en mi nombre, echen fuera demonios, liberen cautivos y alcancen las comunidades. Poder delegado. En el mismo verso 19 dice que esa autoridad delegada es también dada para que
tenga fuerza sobre el enemigo. Y usa la palabra dunamis, la palabra griega dunamis. Dunamis significa poder sobrenatural para llevar a cabo milagros y vencer todo ataque que se lanza del enemigo contra nosotros. A usted y a mí se nos ha dado exousia y se nos ha dado dunamis. Se nos ha dado autoridad delegada y poder de Dios para vencer los problemas que se presentan en la vida. Cuando usted entiende este concepto de dunamis y de exousia, es más fácil poder ejercer la autoridad y el poder que Dios le ha dado. Es más fácil porque cuando usted lo entiende, usted entonces puede realizarlo porque ahora lo comprende, porque ahora entiende que usted ha sido capacitado, usted ha sido dado de parte de Dios a través de Jesucristo este poder para que lo usemos. Y la mejor forma de entenderlo es cuando vemos un policía. Cuando nosotros vemos un policía y vemos la placa del policía, vemos el uniforme del policía, automáticamente en ese momento nosotros nos ponemos así como quien dice, si vas manejando en el carro y ibas a toda velocidad o ibas hablando por teléfono, bajas el teléfono, ¿correcto? Pero ¿por qué si el policía no te está haciendo nada? Usted entra a una tienda y de repente el policía está allí, su presencia tiene una autoridad delegada, porque si ese mismo policía llega a un lugar sin placa, sin uniforme, es como cualquier persona. Pero cuando usted lo ve con la placa, es que tiene una autoridad delegada del estado de la Florida que le hace a esa persona entonces que las personas que estemos alrededor infunda respeto, porque hay una autoridad allí. ¿No te noto convencido? Eso sería lo que es exousia, la palabra griega exousia. Pero cuando miramos dunamis, dunamis ahora sería como la pistola que trae el policía, con la que ahora el policía saca un poder más allá de una persona que no quiere respetar la autoridad y lo somete para entonces ahora llevarlo a donde tiene que llevarlo. Eso sería, en otras palabras, usando un ejemplo, lo que tiene que ver con el dunamis de Dios. Ahora, ¿cómo recibo yo ese dunamis? Porque evidentemente, si usted le ha entregado su vida a Jesús, automáticamente usted tiene exousia. ¿No te noto convencido? Usted tiene exousia. Usted tiene poder delegado de Dios. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los envío con esa autoridad. Usted y yo tenemos exousia desde el momento que usted se entregó a Jesucristo. Usted tiene ese uniforme, esa placa. El problema es que nosotros parece que ni nos hemos enterado de eso. Por eso es que el diablo nos trae así a puro cachetadón, nos trae el diablo. De allá para acá, de ida y de vuelta. Y andamos todos así derrotados, como que no podemos levantar cabeza. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta el uniforme que tiene. No nos hemos dado cuenta que si somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de Dios. No te noto convencido. Dile a tu hermano que está a tu lado, I have the authority of God. Tengo la autoridad de Dios. Tengo la exousia, el poder delegado de parte de Dios. Así, how do I connect to the God's power? ¿Cómo me conecto yo al poder de Dios? ¿Cómo me conecto? Primeramente, creyendo en Jesús, believing in Jesus. En Juan 14 Jesús nos revela la importancia de creer en Él para que se manifieste el poder de Dios. Juan 14:12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, mira lo que dice Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará y aún las hará mayores. ¿Por qué dice? ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Dice que si creemos en Él, Él dice que haremos cosas mayores, o las obras que Él hace, nosotros también las haremos, porque Él va a estar intercediendo alrededor, al lado del Padre, por nosotros. Creer en Jesús quiere decir entregar nuestra vida, entregar nuestra confianza, lo que somos a Dios.
Porque si usted lee este capítulo 14, mira su contexto, se da cuenta que los discípulos estaban inseguros de su fe. Porque le están haciendo preguntas al Señor sobre qué es el camino, sobre quién es. Y Jesús le dice, yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. En ese contexto les está diciendo, yo sé que ustedes andan medios perdidos todavía. Pero si ustedes me miran a mí como el camino, yo soy el camino que les va a dar respuesta a sus necesidades. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para conectarme a ese poder de Dios es entregarle mi vida a Jesucristo. Es reconocer que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Es creer en Él como mi Señor, como mi Salvador. Que hay un infierno que Cristo vino a salvarme para que entonces tenga vida eterna. Cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, suceden tres cosas interesantes. La primera es, you are justified before God. Eres justificado delante de Dios. Eso quiere decir que usted es legalmente perdonado y declarado justo delante de Dios. Porque recuerde que hay una ley que dice que la paga del pecado es una ley. Como las que firmó el gobernador de ahora. Hay leyes. Hay una ley que dice que la paga del pecado es muerte. Y con Dios no se le puede decir, bueno, Señor, pues tú y yo nos conocemos, tú sabes, somos amigos, pásame esta por debajo de la mesa. Dios dice, la ley es la ley. Amén. La ley es la ley. Entonces tuvo que el Señor hacer cumplir la ley a través de Cristo en la cruz del Calvario. A través de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros fuimos declarados justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario me dio el privilegio de ser justificado. Usted es justificado. Colosenses 2:14 dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta, un documento legal donde estaba su nombre. A causa del pecado de Adán y Eva, todos nosotros, dice la Biblia, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros venimos destituidos, apartados de la gracia de Dios y destinados al infierno. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Colosenses 2:14 dice que el acta que había contra nosotros, esa acta de cargos contra nosotros, fue anulado. Él clavó en la cruz ese documento legal y ahora estaba diciendo, yo los estoy declarando justo a ellos. Cuando Jesús nos ve a nosotros, nos ve con la sangre rociada de Cristo. Cuando los demonios lo ven a usted, no lo ven a usted, ven la sangre de Jesucristo. Que usted ha sido justificado por medio de la sangre del Cordero. Así es que en el momento que nosotros creemos en Jesús, en ese momento eres justificados. Como que un documento te dice, justified, justificado, pasa de largo. Qué rico cuando te dieron la visa, ¿no? O cuando te dieron algún documento que tú dices, pasa de largo. Eso es lo que sucede cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Eres justificado. Lo segundo que sucede es, you are regenerated before God. Eres regenerado delante de Dios. En la Biblia el término regeneración significa ser otra vez. En otras palabras, you born again. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú naces de nuevo en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Su mente y su corazón es lavado con la sangre de Cristo y empieza un cambio en su vida. Si usted no ha experimentado ese cambio, o al menos el inicio de ese cambio, es que usted tiene que arrepentirse de verdad. Porque yo puedo decir, yo creo en Jesús,
Pero creer en Jesús es entregarle mi vida, mi confianza, mi corazón, mi mente, mi alma al Señor. Y entonces en ese momento soy justificado delante de Dios. Empieza una regeneración. Nazco de nuevo para una nueva criatura. Ahora entonces soy la misma persona. Tengo 50 años, 40 años, 30 años que me entregué a Jesús. O apenas te acabas de entregar al Señor y tienes 40 años. Pero realmente tienes apenas un añito de que te entregaste a Jesús. Un añito en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, y entonces empiezas a aprender la parte espiritual, la parte de conectarme con Dios, cómo vivir para Él. Ya en el mundo aprendiste 40 años de cómo se vive en este mundo. Ahora tienes que aprender cómo vivir la vida cristiana. Y lo primero que te estamos enseñando hoy es que en el momento que te entregas a Jesús, recibes el uniforme de Dios. Recibes la placa de que tienes exousia, tienes poder delegado de parte de Dios. No te noto convencido. Algunos de ustedes lo veo así como que un gorrito de policía así todo chueco. Como que estamos así como que todavía no me la creo. Pues si usted no se la cree, se imagina el enemigo. Si usted anda todavía ahí que en vez de sacar la pistola se confunde y saca el teléfono. Eso está complicado. Tenemos que entender, estas cosas sencillas se aprenden en el discipulado. Cuando usted va a la clase del discipulado, usted aprende esto tan sencillo. Pero si no toma las clases de discipulado, está difícil que usted lo entienda. Amén. Usted que me está viendo en casita, sea parte de estas clases de discipulado. Te ayudan a crecer. Una vez que pasas el discipulado, ahora vas a Leaders Bridge, un poquito nivel más. Y después dice, pastor, yo quiero más. Pues te enviamos al instituto para que recibas conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios te hace libre. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me entrego a Jesús, en ese momento soy justificado delante de Dios. Y soy declarado justo delante de Dios. Y nazco de nuevo, pero también you become a child of God. Te conviertes en un hijo de Dios. Nos han vendido a nosotros la idea de que todas las personas, toda la gente son hijos de Dios. ¿Correcto? Todos son hijos de Dios. Pero la Biblia no me dice eso. Cuando usted estudia la Biblia, en San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús de Nazaret, a ellos se les ha dado la exousia, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No te noto convencido. A nosotros los que hemos creído en Cristo, se nos ha dado la autoridad, la exousia, el poder de ser llamados hijos de Dios. Eso es importante, hermano. Porque usted no es hijo de cualquier cosa o de cualquier persona. Usted es hijo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Créasela. No lo noto convencido. Usted es hijo de Dios. Y ser declarado hijo de Dios, los demonios dicen, no, yo no me puedo meter con ese personaje. Es un hijo de Dios. No lo puedo tocar. Cuando el diablo quiso tocar a Job, primero tuvo que pedirle permiso a Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios lo permite, pero ¿por qué permite las cosas? Porque tiene otras cosas por delante con nosotros, que a veces no lo entendemos. Y Dios permite situaciones adversas en nuestra vida, primeramente porque a veces nosotros mismos la creamos. Nosotros mismos lo hicimos y después le echamos la culpa a Dios. Nosotros mismos hicimos varias de las cosas que nos están sucediendo ahora. Pero hay algunas cosas que Dios las permite. Así como Job. Job dijo, pero yo sin causa, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me he quedado sin hijos? ¿Me he quedado sin vivienda? ¿Por qué, Señor? Hay cosas que no lo entendemos, no lo sabemos. Pero simplemente Dios tiene porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. La historia de Job no terminó allí. Al final Dios le mostró, y la historia de cada uno de nosotros no termina ni siquiera aquí en este mundo. Todavía la historia continúa.
todavía la historia continúa con Dios y con nosotros. Todas las personas somos creación de Dios, pero en el momento que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento a usted lo adoptan como hijo de Dios, porque no somos hijos legales. ¿Están aquí, mis amados? Pero somos adoptados como hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es dejar la vida de esclavo para ser victorioso. Ser hijo de Dios es ser heredero de grandes promesas. Cuando usted es un hijo de Dios, usted es heredero. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres? ¿Cuántos de ustedes ya escribieron su herencia? O por lo menos ya pensaste, le voy a dejar el carrito viejo a fulano, le voy a dejar la casita a sutano, la voy a partir en 4, la vamos a vender. Haces algo mental allí. Hablas de herencia. Cuando nosotros somos hijos de Dios, la Biblia dice que somos herederos de grandes promesas. Y lo podemos ver en el hijo pródigo. Cuando él vive una vida de pecado, esclavizada, él se aleja del padre y decide vivir una vida en que no quiere estar sujeto a la voluntad del padre. Así que él pide su herencia y se va y vive perdidamente. Y llegó el punto que deseaba comer la comida de los cerdos, porque llegó una ruina y nadie le daba. Y él estaba con hambre, deseoso de comer la comida de los cerdos. Pero él de repente dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus esclavos. Y el padre le dice: no, pero si tú eres mi hijo, ¿por qué te voy a hacer como uno de los esclavos? Y dice: traigan un anillo para mi hijo. Quítenle en esa ropa sucia y pónganle en una ropa nueva. Pónganle en sandalias y maten el becerrito más gordo, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha nacido, ha revivido. Es declarado hijo, y cuando tú eres hijo te ponen el anillo. El anillo representa que tienes una autoridad. En este caso, la autoridad delegada del padre para con el hijo. Recibes la eusausia de Dios. Eres hijo con autoridad de parte de Dios para vencer los problemas de la vida. Tal vez usted es un hijo pródigo, que de repente te fuiste por allí y has llegado al punto de que estás renunciando a todo, que ya no sabes qué hacer, que todo está patas arriba, todo está de cabeza, y lo que quieres es que Dios haga algo en tu vida. Haz lo que hizo el hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. En ese mismo momento vuelves a ser reinjertado a la familia de Dios. En ese mismo momento te reconocen como hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo, eres heredero de grandes promesas. Promesas de parte de Dios. Es interesante que el hijo pródigo se fue y lo perdió todo. Pero vemos al otro hijo que estaba ahí, el hermano del hijo pródigo. Él estaba dentro de la casa, pero no sabía que tenía uniforme. No te noto convencido. No sabía que tenía placa de policía. No sabía que tenía la autoridad. Y por eso no estaba disfrutando de los bienes del Padre. No te noto convencido. A veces nosotros no estamos disfrutando, somos creyentes, estamos en la casa, estamos allí constantemente con el Padre, pero no estamos disfrutando de los beneficios de ser un hijo de Dios. Simplemente porque no hemos llegado a entender la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. Y cuando no entendemos esos conceptos, viviremos como cristianos que no disfrutamos de las grandes maravillas que tiene Dios para nosotros en esta tierra. En un viaje misionero que yo hice a Ecuador, hicieron una campaña evangelística, cerraron una calle, pusieron un tráiler allí, hubieron varios predicadores, pero uno de esos predicadores era yo. Y cuando yo llegué a la casa de mi hermano, que fue donde yo me hospedé,
En esa casa había que caminar como quien dice, si estaba lloviendo, caminabas así como cuando estás jugando, porque había huecos en el techo por todos lados y caía por todos lados. El piso se podía ver la parte de abajo. Si mirabas, estaban en el segundo piso y se miraba la parte de abajo. Era fácil para conectarse con los que estaban abajo. Esa casa estaba hecho un desastre y así reflejaba su vida. Así. Él estaba prácticamente apartado del Señor porque él conocía al Señor. Estaba apartado del Señor y su vida se reflejaba en esa casa, llena de huecos, toda destruida, las puertas desbaratadas, todo estaba desbaratado. Hazte cuenta que yo regresaba a mi país en una casa que yo había visto hace años atrás que no se le había hecho nada y que no se le había dado el mantenimiento y por eso todo se estaba cayendo. Así estaba su vida de él. Fuimos a la campaña, yo lo invité. Me dijo, yo voy, pero yo no quiero. De hecho, él me tenía que llevar porque andábamos en una moto donde él me llevaba. Y llegamos allí. Cuando hice el llamado, prediqué al Señor Jesucristo, prediqué la palabra del Señor. Y cuando hice el llamado, él decía, no, yo no voy a pasar, yo no quiero, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Pero de repente, dice él que algo sucedió dentro de él y cuando él pasó enfrente, allí estaba quebrantado entregándole su vida a Jesús. Ese día oramos por él, le entregó su vida a Jesús, otras personas más que pasaron ahí a esa tarima. Un año después, regreso a Ecuador para otro viaje misionero. Vamos llevando más gente en ese viaje misionero. Llevábamos como 20, 30 personas que venían de Kansas para ir allí a esos viajes misioneros. Y cuando llego allí, su casa en un año era diferente. Habían cambiado el techo, habían arreglado el piso, le habían puesto todo estaba todo pintado. En un año, esa casa reflejaba lo que era él ahora. El Señor lo había levantado, lo había transformado, había hecho algo en su corazón y en su mente de ese espíritu inmundo de pobreza donde lo tenía el diablo. El Señor lo rescató, lo levantó, lo restauró. Porque empiezas a entender quién eres como hijo de Dios. No te noto convencido. Entender quién soy como hijo de Dios. Creértela de verdad y obedecer la palabra, porque eso es lo que pasaba, que él empezó a obedecer la Escritura. Él empezó a obedecer a Dios, su vida empezó un cambio. Y cuando tú empiezas a obedecer a Dios y a su palabra, tú ves la mano de Dios. Era la misma persona, tenía el mismo trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Dios bendijo ese trabajo. Dios bendijo su vida. Dios cambió su lamento en gozo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entender que tenemos como hijos de Dios grandes promesas de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cómo me conecto al poder de Dios? Primero, tengo que creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Segundo, tengo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos capítulo 1, justo antes que Jesús fuera levantado, Jesús le dijo a sus seguidores que esperaran la venida del Espíritu Santo porque iban a recibir dunamis. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga sobre de ustedes el Espíritu Santo, recibirán, esa palabra poder viene de la palabra dunamis. Recibirán dunamis y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2 se describe que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, estaban esperando esa promesa de que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que les iba a dar dunamis, les iba a dar poder. Y dice la Biblia que 120 personas estaban reunidas buscando la llenura. No estaban esperando como así sentados de brazos cruzados. Ellos estaban buscando, anhelando, gimiendo a Dios que enviara esa promesa de Jesucristo que había hecho unos días atrás, que llegaría esa promesa. Y es interesante que ellos reciben esa promesa 10 días después de que están clamando allí. Antes del bautismo, los discípulos tenían la eusausia,
tenían el poder delegado de ir y predicar a todo el mundo. Pero después de Pentecostés reciben el dunamis, reciben poder sobrenatural para vivir una vida abundante. Y así es que vemos la vida de los discípulos. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, eran inestables, eran desleales. En Marcos 14 dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní y vinieron a apresarlo a Jesús, ¿qué hicieron los demás discípulos? Salieron huyendo. O sea, vemos personas que estaban desleales al Señor porque todavía no habían recibido el dunamis. Tenían la exousia, tenían el poder delegado, pero no tenían el dunamis. Tenían actitudes egoístas y ambiciosas. Pedro un día le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuál es la recompensa que nos vas a dar? Tenían actitudes ambiciosas. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, tenían actitudes vengativas. En Lucas 9 dice que el Señor los envía a predicar y ellos van y predican. Y dice que como los samaritanos no les abrieron la puerta, ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego del cielo y los queme a todos? A veces nosotros tenemos esas actitudes. Actitudes tan vengativas contra otras personas. Pero después que reciben la llenura del Espíritu Santo, ellos reciben un dunamis sobrenatural y ya no fueron los mismos. De dunamis sale la palabra dinamita. En el siglo XIX, Alfredo Nobel descubrió una sustancia poderosa que la llamó dinamita, dando a entender que era algo sobrehumano, dando a entender en aquella época que la dinamita sería algo explosivo. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. El dunamis de Dios llegó sobre su vida y los hizo poderosos. Porque después vemos que de ser hombres inestables y miedosos, fueron transformados en hombres valientes y testigos de Cristo. Porque recuerde que Pedro le había negado a Jesús y estaba asustado. Pero cuando llega el poder de Dios y los reviste de poder, Pedro se levanta y predica ante una multitud. Pero ya no era Pedro, era el poder del dunamis en Pedro. Era el poder de Dios en Pedro que estaba siendo usado de una manera poderosa. Luego vemos que los discípulos llegaron a amarse como hermanos. Porque dice en Hechos capítulo 4 que todos estaban unánimes juntos, que todos se amaban y cubrían sus necesidades. Hubo momentos donde las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente por el poder del dunamis. El mensaje de los discípulos había producido convicción y salvación en la vida de las personas. El evangelio se expandió como pólvora por todo el mundo y multitudes se convirtieron a Dios. Hechos 1:8 dice: cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder, recibirán dunamis para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo tenemos esta promesa, esa promesa para ser testigos. Y usted puede ser testigo de varias formas. Primeramente, compartiendo el mensaje con sus palabras. Somos testigos del Señor Jesucristo cuando vamos y les decimos a otras personas que somos creyentes y que Cristo está obrando en nosotros. Pero a veces nos da miedo decirle a las personas: ¿qué van a pensar de mí? Me va a morder, me va a decir algo, me van a sacar de esta casa. A mí cuántas veces me han sacado de lugares por predicarles la palabra. Pero llegó un momento en mi vida que yo entendí que tenía dunamis de Dios y que yo podía ir y ser testigo del poder de Dios, de Cristo, de Señor como el Salvador de la humanidad. Usted y yo podemos recibir este poder cuando viene el dunamis sobre nosotros para ser testigos, y podemos ser testigos con nuestras palabras. Pero también podemos ser testigos con nuestra vida, una vida de cambio, de transformación, una vida de renovación, una vida que transforma. Y también podemos ser testigos a través de los milagros y la obra del Espíritu Santo de Dios a través de nosotros.
Cuando yo estaba recién convertido, estaba apenas entendiendo esto. Y habían cosas que yo no las podía así como asimilar todavía. Y recuerdo un día que vamos a evangelizar a las calles, a las casas. En aquella época se permitía ir a las casas. Y yo tocaba las puertas de las casas, ahí con íbamos una pareja y tocábamos las puertas de las casas. Miren, nosotros somos hermanos y venimos a hablarle. ¡Pum! Te cierran la puerta en la casa. ¿Ah? ¿Correcto? En la cara, sí. Y ya, y seguimos una y otra y otra y otra. Y de repente hubo una casa donde esta persona dijo, yo necesito de Dios. Y entonces nos abrió la puerta y empezamos a hablarle del Señor Jesucristo. Y después que le hablamos del Señor Jesús, esta persona aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y luego dijo, pues yo quisiera aprender más. Y le dijimos, pues nosotros venimos aquí cada semana y te vamos a traer un estudio bíblico. Pues era una casa donde vivían como 4 o 5 familias, era una casa grande. Y eran familias jóvenes que prácticamente se habían casado muy jóvenes y vivían allí, eran pareja, algunos ya tenían niños chiquitos. Habían como 25 personas en esa casa. La familia Reyes, y a veces nos ven, así que qué bueno si lo ven. Cuando llegamos allí con la familia Reyes, primero una sola persona quería. Los otros que no querían subían el volumen a todo, querían que nos vayamos de ahí, no querían nada, no querían escuchar. Cuando llegábamos había uno que se paraba, Luis, se paraba y cuando me miraba entrar a mí y a la persona que venía conmigo me miraba así como que, te tengo ganas. Y yo pasaba así como que en cualquier momento me van a dar. Y llegamos a esa casa. Ese uno se convirtió en 2, en 3, en 4, en 5. Pero ¿sabes lo que pasó? Porque aquí es donde viene el dunamis de Dios. Primeramente, eres tú creyéndole a Dios. Y después vas a ver el dunamis de Dios obrar. Estoy en esa casa predicándoles una palabra. Ya había un grupito. Y uno de ellos está detrás de una puerta. No quiere que nadie sepa que él está escuchando la palabra de Dios, pero está detrás de una puerta. Y cuando él está escuchando la palabra, yo digo, bueno, vamos a hacer una oración, vamos a tomarnos de las manos. Y cuando estamos haciendo la oración, el hombre viene, ¡ah! Y entra, y todos estamos como que, ¿qué pasó? Si el hombre ni siquiera estaba aquí con nosotros, estaba detrás de la puerta. Dice, yo no sé qué me pasa, dice, mira cómo tiembla todo mi cuerpo. Yo estuve escuchando todo ahí y ahorita que oraron, algo está pasando. Le dije, ahora mismo el Señor te va a liberar. Ese día Juanito se convirtió a Jesús. Juanito era un muchacho de 22 años, ahorita ya tiene más, por supuesto. Era un muchacho de 22 años que a los 22 años ya era un alcohólico que se quedaba en las calles, a los 22 años de edad. Y el Señor ese día lo liberó. A la siguiente semana llego a ese grupo otra vez y cuando veo en la primer silla, no solamente está Juanito, sino que en esa casa, en la siguiente silla, está su hermano que me mira con la cara de que me tiene ganas. Y yo dije, Dios, ahora sí. Y es que a veces uno duda del poder de Dios. Y cuando yo llego y digo, a ver en qué momento este hombre se va a parar, me va a decir algo, termino y de repente yo digo que si quieren compartir algo. Y él dice, Luis dice, quiero decirle que tuve un sueño en esta semana, que usted venía y su hermano, y yo no conozco a su hermano, pero es que mi hermano y yo éramos intercesores de oración. Él no conocía a mi hermano, pero el Espíritu sabía todas las cosas, porque a través de la oración nosotros habíamos desatado esa familia. Dice, no conozco a su hermano, pero soñé con ustedes dos, que ustedes llegaban y me predicaban y yo le entregaba mi vida a Jesús y sentía un gozo, algo dentro de mí, algo diferente, y yo quiero eso. No te noto convencido. Hermano, lo que quiero que sepas es que usted no es cualquier persona. Usted tiene el poder de Dios, pero tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, vas a vivir como un policía que no sabe que tiene placa ni que tiene la autoridad delegada para vencer contra las tentaciones y los problemas de la vida.
Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo, una hija de Dios. Ha sido lavada con la sangre de Cristo. Ha sido justificado delante de Dios. Es un hijo, una hija de Dios. Ha sido regenerado por el poder de Dios. Tome esa autoridad. Toma esa autoridad delegada, esa exousia, y apodérate ahora del dunamis de Dios, del poder de Dios que ha sido entregado para usted y para mí, para vivir una vida victoriosa. 4 pasos sencillos para buscar la llenura del Espíritu Santo. Primeramente, conságrate a Dios. Conságrate a Dios. Romanos 12 dice: les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estos hermanos se encerraron, 120 encerrados, consagrados, buscando la presencia de Dios. Enciérrate con Dios, habla con Dios, apaga la televisión, métete con Dios un rato, busca a Dios en las madrugadas. Al principio vas a sentirte así, todo como cuando te estás desintoxicando. ¿Cuánto les ha tocado desintoxicarse del café? Te duele la cabeza, te duele la espalda, no puedes, quién sabe que te vas a vomitar, pero después de eso, quedas libre. Amén. Cuando tú empiezas a levantarte en las madrugadas a orar, no, pastor, yo no puedo en el día, a la hora que tú puedas. Para mí me funciona en la madrugada. Pero si tú puedes en el día, a la hora que sea, y tú comienzas a hablar con Dios, adóralo, exáltalo, glorifícalo, clama por Él, busca esa presencia de Dios, dile: Señor, revísteme con ese dunamis. Usted empieza a buscar eso, al principio te vas a sentir raro. Te vas a sentir así medio con sueño, con esto, con el otro, cansancio al otro día que te levantas y que no puedes, que porque te levantaste muy temprano, o una serie de cosas que pueden pasar por tu mente y por tu cuerpo que está rechazando esa búsqueda espiritual. Pero una vez que tú entras en ese campo de Dios, empiezas a experimentar libertad de Dios. Empiezas a obrar, conságrate a Dios. Segundo, reconoce su necesidad de Dios. Es decir, no seamos cristianos conformes. Ya yo soy creyente, yo vengo a la iglesia, ya dejé de tomar, ya no fumo, no tomo ni digo malas palabras, tururú. O sea, eso es como ser un religioso más. Soy un cristiano, pero no hago nada por el reino de Dios. Nadie se convierte a través de mi ministerio. A nadie le hablo, nadie se entrega a Jesús, nada pasa. Tiene que pasar algo. Si no, solamente usted es un religioso más que está en una iglesia, pero no ha pasado nada a través de usted. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando eso sucede, Dios empieza a permitir la persecución en tu vida, los problemas en tu vida, las necesidades en tu vida, porque cuando estás que todo se te mueve, es cuando te metes con Dios. No te noto convencido. Eso me pasa a mí también. Llega un momento en la etapa de mi ministerio, de mi vida, que me relajo mucho. Y de repente Dios empieza a sacudirme por muchas cosas. Y cuando empieces a sacudir, yo ya sé que tengo que someterme a Dios, buscar a Dios, para que entonces Dios obre a través de lo que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo que tiene que ser utilizado con poder y con autoridad. Reconoce tu necesidad de Dios. Vive una vida de adoración a Dios. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Adóralo a Dios, alábalo cuando ahí estás. Adóralo, solo adóralo, alábalo, exáltalo, glorifícalo. Y de repente vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Y 4, prioriza la búsqueda de Dios. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la Escritura que habían más de 500 creyentes que estaban con Él, que lo vieron subir a los cielos. Más de 500 creyentes lo vieron. Si usted hubiera sido uno de esos creyentes que vio a Jesús resucitado y que lo ve ascender a los cielos y que te hace una promesa que te dice: yo voy a regresar, pero antes les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo que vendrá sobre de ustedes. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre. ¿Qué harías? Pedro dijo: vamos a esperar la promesa del Padre. Vamos aquí. Esos 500 es probable que llegaron a ese aposento alto a esperar la promesa del Padre. Pero la realidad es que 10 días después,
Cuando ellos están allí, cuando llega la unción del Espíritu Santo, cuando llega el Pentecostés, el día del Espíritu Santo que desciende sobre su pueblo, solamente habían 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Pastor Pedro, tú tienes que entender, pero yo tengo que ir a hacer unos trabajitos que tengo por allá. Me voy. Hermano fulano de tal, mira, tengo que hacer esto. Esa es la vida normal de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que dejarlo todo? No te noto convencido. Tenemos que dejarlo todo entonces y venir aquí a la iglesia y encerrarnos aquí. No te noto convencido. Es orden de prioridades. Porque tú puedes estar donde tú estés, pero priorizar todo para la gloria de Dios. Orden de prioridades. ¿Dónde está Dios en tu lista? ¿Dónde está el Señor? Van a haber momentos donde Dios te llama específicamente a que te encierres con Él. A que te encierres con Él. Y si no te encierran aquí, te encierran en una cárcel o te encierran en un hospital o en un lugar, pero ahí lo vas a buscar. Porque a veces eso pasa. Cuando Dios te está llamando y no le haces caso a esa voz, por otro lado te va a llegar esa voz. Y eso es misericordia de Dios. Es la bondad de Dios, es la gracia de Dios. Porque Dios así lo está permitiendo, porque quiere tener algo más íntimo con usted. ¿Cómo me conecto al poder de Dios? Por último, tengo que actuar en fe. Actuar en fe es dar pasos adelantados. Que aun cuando yo no vea la mano de Dios, aun cuando yo no vea el poder de Dios, sin embargo yo voy a caminar. Es más, aun cuando ni siquiera lo crea, yo voy a caminar. Porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. ¿Están aquí, mis amados? Porque no estoy hablando creer por fe, estoy hablando actuar en fe. Hay momentos donde usted no cree porque pues ve todo tan complicado y tan difícil. Todo está porque dices es que no hay forma. Pero voy a obedecer lo que Dios dice. Voy a actuar en fe. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Sin duda que Pedro es el mejor ejemplo de actuar en fe. Pedro es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia como un hombre, no necesariamente que cree, sino que actúa en fe. Dile a tu hermano, yo voy a empezar a creer y voy a actuar en fe. Si no te la cree, entonces dile, voy a actuar en fe. Porque quiere decir que vas a obedecer, que es una diferencia de creer a obedecer. Porque la obediencia a Dios puede realizar en muchas, pero muchas bendiciones de parte de Dios a través de la obediencia. Pedro es el mejor ejemplo de actuar en fe. Pedro es el mejor ejemplo de actuar en fe. Cuando Jesús está caminando en el mar, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Cuando Jesús está caminando en el mar, todos los discípulos están asustados. Hay un fantasma que está allí. ¡Wow! Y todos estaban asustados, pero Pedro, Señor, le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro se sale del barco para caminar sobre las aguas. No por su propia fe, sino por la fe de Jesús y por la obediencia. Porque el Señor le dijo, ven. Y cuando el Señor le dijo, ven, se creó un puente. Ese puente es la palabra de Cristo que hizo que Pedro caminara sobre ese puente. En el momento que tú recibes la palabra de Dios, se crea tu puente. Y aun cuando no crees, pero obedeces, vas adelante. Por eso es que cuando él quita la mirada de Jesús, él se está hundiendo y el Señor le dice, ¿por qué dudas? Y lo vuelve a levantar otra vez.
Pedro es la mejor persona que podemos ver de alguien que actúa en fe, porque puede ver el poder de Dios. Cuando Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo, vio la oportunidad de una multitud. Y recuerde que Pedro tenía temor, pero ahora se levanta y le predica a 3,000 personas. Pedro no había ido a un instituto, pero Pedro se levanta y predica. Ya no era él, era Pedro en él. Es probable que al principio Pedro sacó un papelito por ahí y dijo: bueno, ustedes amigos que han venido aquí para expectar, oye, ¿cómo es, Juan? ¿Cómo que era? El bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Es probable que Pedro estaba así y que se le caía el micrófono y todo eso. Pero llegó un momento donde la manifestación del poder de Dios en Pedro hizo que esos varones dijeran: ¿qué haremos nosotros para ser salvos? Y Pedro le dije: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creen en el Señor Jesucristo. Vayan y bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret y todos sus pecados van a ser borrados. El poder sobrenatural, el poder dunamis de Dios. Pedro es el mejor ejemplo, porque si usted ve en Hechos capítulo 3, un capítulo nada más adelante, Pedro y Juan dicen: vamos al templo a orar. Y cuando van a orar, ven a un hombre que está pidiendo dinero, un cojo. Y entonces Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el cojo no se levantó. No te noto convencido. El cojo no se levantó. Usted cuando lee la escritura bien detallada dice que Pedro, ahora ahí no dice que no se levantó. Lo que dice es que Pedro lo tuvo que levantar al cojo por sus brazos, y una vez que lo levantó se le enderezaron los pies. En otras palabras, a veces nuestra fe no va a ser suficiente para ver el milagro, pero tenemos que actuar en fe, creer que Dios va a obrar más abundantemente de lo que pedimos, de lo que pensamos. Tenemos que creerlo, y si no lo creemos, actuamos. Porque llega un momento que el diablo te dice: wow, este hombre se ve que... Como cuando usted llega a un trabajo nuevo y usted no sabe nada de lo que en ese trabajo te están pidiendo, pero usted llega con sus cosas así como profesional, y llegas allí a ver qué hay que hacer, ¿no? Hay que cambiar este foco, claro. Hay que hacer esto, sí. Ya después verás cómo lo haces. Actúas en fe. Este es Pedro, actuando en fe. No se levantó el cojo, pero él lo levanta. Y cuando lo levanta, empieza a obrar el poder del Espíritu Santo. El dunamis de Dios empieza a obrar de una manera poderosa. Muchas veces nuestros ojos no ven lo que estamos pidiendo al momento, pero tengo que actuar. Tengo que creerle a Dios, tengo que obedecer a Dios. Si tu problema es finanzas, empieza a darle a Dios lo que le corresponde a Dios, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Si tu problema es sanidad, empieza a declarar esa sanidad en tu vida y hacer las cosas creyendo que Dios está obrando en ti. Actúa en fe. Cualquiera sea tu problema, tienes que empezar a actuar confiando que Dios tiene el control. Y cierro con esto, si se pone de pie conmigo, por favor. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos. Y mira lo que dice: según el poder, según el dunamis que actúa en nosotros. Efesios 3:20, vuelvo a repetirlo: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Qué estás pidiendo? Mucho más abundantemente de lo que pensamos que estás pensando, según el poder, según el dunamis que actúa en nosotros. Hay un dunamis de Dios que quiere actuar en nosotros, en su iglesia, pero tenemos que hacerlo release.
La mujer samaritana tuvo muchos intentos antes de recibir ese dunamis. Muchos intentos. Y fue difícil porque su enfermedad le hacía que se cansara. Recuerde que era un flujo de sangre que no paraba. Su enfermedad hacía que se cansara, no tenía sangre. Pero hay una multitud y ella avanza, está actuando en fe. Y cuando ella va llegando cerca, se da cuenta que hay unas barreras de gente, pero ella sigue confiando y sigue por debajo de las personas. Ella no tenía que estar allí porque era considerada inmunda su enfermedad. Por las leyes no podía estar allí, pero ella estaba creyendo y actuando en fe. Y es interesante que cuando ella logra tocar el manto de Jesús, Jesús dice: esperen un momento, muchachos, paren la música y paren todo. Dice: porque yo he sentido que aquí alguien me ha tocado. Y todos dicen, y me imagino que Pedro pudo haber dicho eso: Señor, pero ¿cómo tú dices alguien me ha tocado si aquí hay toda una multitud que te está apretando? Y él le dice: alguien me ha tocado porque dunamis, poder ha salido de mí. Y yo te quiero invitar en este día que vengas como esa mujer samaritana, que te levantes como ese Pedro y empiezas a caminar aun cuando sientas que te vas a hundir. Y vamos a hacerlo de una manera de consagración. Ven al altar a buscar eso. Ven a buscar ese dunamis de Dios sobre tu vida.